dándose en institutos profesionales de forma ininterrumpida, por lo que durante 19 años se han ido extendiendo y acumulando los efectos de esta ley en nuestra profesión. De hecho, de acuerdo a los datos de este año, hoy día la formación de trabajadores sociales en Chile no solo no es exclusivamente universitaria, sino que incluso es mayoritariamente realizada en institutos profesionales. De hecho, la situación hoy día es peor que previo a la ley. En este contexto, este evento no tiene tampoco precedentes porque pareciera ser que como colectivo profesional hasta ahora nunca nos habíamos reunido a conversar de forma interestamental sobre este asunto que es crucial para la formación profesional chilena. Felipe se muteó. Sigue muteado. Felipe, perdón que Felipe, interrumpamos, pero estás muteado. Es Zoom. Ya, ahí le coloqué, pero voy a estar con... Entonces quizás ahí me pueden bajar un poquito el audio acá. Ahí, sí, ya. ¿Me escuchan bien, Juan, cierto? Ya, súper. te escuchamos. Ya, súper. Quizás bajar un rato el ruido. Ah, vale. Ya, es que voy a estar con problemas acá de... Vale, ¿cómo se apaga? Disculpen. Vale. Vamos a hablar con otra cosa. Oye, ¿ahí está apagado? Sí, es que ellos no me escuchan al otro lado. Es que si no, no me escuchan. Vale. ¿Me escuchan ahora? No, yo creo que no me van a escuchar. Sí, ya. Sí, Felipe, Súper, te súper bien. escuchamos. Disculpen, esos son los problemas técnicos. Primera vez que estamos haciendo esto, se nota, ¿no? Ya. No habíamos desarrollado esta conversación hasta ahora, por lo tanto, esto es algo nuevo para nosotros, no solamente en términos tecnológicos, sino que también es nuevo en términos de lo que estamos discutiendo. Y es importante que lo hagamos por varias razones. ¿Saben por qué? Porque al interior de la academia, al menos, hemos tenido diversas lecturas sobre lo que ocurrió al momento de la discusión parlamentaria, sobre los efectos de la ley, sobre por qué pasó lo que pasó y qué debiéramos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es presentar el trabajo de 3 colegas que han desarrollado investigación sobre esto. Es primera vez que nos juntamos a conversar sobre la evidencia sobre esta materia y el interés de nosotros es que, teniendo en consideración la evidencia científica sobre el efecto de esta ley en nuestra profesión en Chile, podamos también pasar a una conversación que tenga un alcance político para la profesión. Es decir, ¿cómo nos hacemos cargo del actual escenario? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Entonces vamos a contar con 3 colegas. Vamos a contar con la colega Sandra Iturrieta, con el colega Raúl Hosben y con el colega Juan Aspé. Sandra Iturrieta es académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El colega Raúl Hosben es académico de la Universidad de Valparaíso y Juan Aspé es profesional en la Dirección de Relaciones Estudiantiles de la Universidad Técnico Federico Santa María. Vamos a comenzar entonces ahora con la presentación. Vamos a tener 3 presentaciones de no más de 15 minutos cada una y luego va a haber un tiempo de conversación. Vamos a ver cómo nos resulta eso. Queremos que sea una conversación abierta con participación de académico, académica, pero también de estudiantes de distintas partes de donde estén escuchándonos y también desde las redes sociales. Entonces, partimos con Sandra Iturrieta. Ella es magíster en el análisis de los problemas sociales de las sociedades avanzadas y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Granada, en España, y postdoctorada en estudios de las ideas por la Universidad de Santiago de Chile. Y la presentación que ella va a presentar se titula Entre burbujas, hibridez profesional, disciplinar y futuros del trabajo social. Sandra, ¿estás por ahí? Como para que puedas presentar tu presentación, por favor, tu PPT.
Sí, Felipe, buenos días, acá estoy. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Felipe Sarabia la organización, la iniciativa de armar conversatorio, eso, y tan importante para nuestra disciplina hoy. También saludar a Raúl y a Juan, con los que vamos a compartir durante esta mañana este espacio de conversación respecto de esta ley que nos ha afectado tanto. Em, Voy a compartir. Ahí está. Bueno, a esta presentación Sandra, yo voy a tratar de solo ser... te digo que cuando queden 2 minutos te voy a avisar, ¿ya? Ok, ok. Felipe, muchas gracias. Bueno, esta presentación la he titulado Entre burbujas, hibridez profesional disciplinar y futuros del trabajo social. Y parto acá contándoles, parto desde una idea, desde una premisa, que es que el concepto de profesión es impreciso. Y por lo tanto tenemos ahí una dificultad para poder definir qué estamos entendiendo cuando hablamos de profesión. Ustedes se fijan, vamos en un taxi, el señor del taxi nos dice que es profesional de la conducción, ¿cierto? Ya tenemos los planteamientos de Spencer cuando decía que un ladrón también es un profesional del robo y por lo tanto tenemos un concepto que es impreciso y desde ahí se nos presenta una primera dificultad al momento de analizar las profesiones. Luego, en el contexto actual, tenemos una hibridez disciplinar en el sentido de que tenemos muchas profesiones, disciplinas convergiendo en un mismo objeto de estudio y desde ahí entonces nos vamos a interrogar en esta presentación respecto de los futuros del trabajo social y de la implicancia que la ley que hoy nos convoca tiene en aquello. Para contextualizar un poco, nos vamos a poner de acuerdo en que para el análisis de las profesiones hay tres perspectivas que son centrales. Una, que son las que tradicionalmente se ocupan, una es la perspectiva funcionalista, donde lo que hacemos ahí es analizar el rol que las profesiones cumplen en en las distintas aristas de la sociedad. Luego tenemos una perspectiva neomarxista que se centra más bien en el análisis de la relación entre los capitales de trabajo y la inserción de los profesionales. Son estudios que se centran más bien en la precariedad laboral, tema que vamos a abordar, que van a abordar mis compañeros también durante esta mañana. Y la perspectiva neoweberiana que plantea que las profesiones son construcciones sociales y que por lo tanto están afectadas por todo el devenir de las sociedades, que es de la mirada desde la que yo les voy a hablar hoy. La perspectiva neoweberiana plantea entonces que, como les digo, las profesiones son construcciones sociales y que por lo tanto están implicadas en ella los cierres sociales, culturales y económicos. Es decir, que para que una profesión pueda mantenerse como tal, necesariamente debe estar alerta a sus cierres sociales, culturales y económicos. En el caso de trabajo social, en un intento de cierre social, cultural y económico del trabajo social chileno, se promulga la ley 24.054 en un día como hoy. El día 27 de septiembre del año 2005 fue promulgada la ley 20.054 y en ese momento coleccionamos la sensación placentera de ser la única profesión que recuperó el rango universitario perdido durante la dictadura cívico-militar chilena. Digo yo que coleccionamos esa sensación porque fue algo que celebramos con mucha alegría, pero vamos a ver hoy, durante esta mañana, que esa alegría ha sido efímera. Por eso yo usé el concepto burbujas, ¿cierto? En el sentido empleado por Peter Sloterdijk, que plantea que las burbujas son sistemas frágiles que cuando se toca uno con otra se desarman. Y es lo que yo planteo que sucedió con la ley que nos convoca hoy. ¿Por qué yo digo que son burbujas? Porque la exclusividad universitaria para el trabajo social se convirtió en una burbuja frágil que vamos a ver durante esta mañana, se desdibujó a lo largo del tiempo. Al haber recuperado el orgullo de tener un rango universitario, pasamos a ser la carrera más fragmentada y masiva en Chile hasta la actualidad. Hasta la actualidad, trabajo social es la carrera más fragmentada del país y una de las más masivas en Chile. Con las congruentes
impactos que eso tiene en la empleabilidad de nuestros titulados, tanto de universidades como de otras instituciones de educación terciaria. Por lo tanto, tenemos otra burbuja que era de pasar desde tener una universidad como meta a las dudas sobre el bienestar subjetivo de las y los profesionales. Las investigaciones que nosotros hemos realizado dan cuenta que el bienestar subjetivo de los profesionales universitarios es menor que el bienestar subjetivo de quienes se han titulado en instituciones o en centros de formación técnica, tanto como asistentes sociales o como técnicos en las distintas reparticiones en las que se ha fragmentado la profesión. Por lo tanto, pasamos desde una valoración positiva de ser profesionales universitarios a la realidad del mercado laboral que se caracteriza hoy por la precariedad de quienes han pasado por este largo proceso de formación universitaria. Nos enfrentamos entonces al mito de que quienes se han titulado de universidades desarrollan más labores vinculadas a lo profesional, a lo disciplinar que a lo profesional, cosa que tampoco vemos que sea así. Las investigaciones en terreno demuestran que tanto las personas tituladas en universidades como en institutos profesionales están desarrollando labores profesionales con gran precariedad, están desarrollando labores profesionales donde no necesariamente la cualificación que han obtenido es la que les sustenta el trabajo. Por lo tanto, nosotros pensamos, el planteamiento que quiero hacer hoy es que tenemos que prestar atención a los cierres sociales, culturales y económicos frente a algunos elementos, entre ellos a los límites disciplinares difusos. Las investigaciones muestran que hay un doble discurso profesional en este sentido. Algunas personas plantean que las jurisdicciones profesionales son construcciones relativas y por lo tanto son profesionales que están abiertos a poder trabajar con otras personas, a trabajar interdisciplinariamente y a compartir los objetos de estudio con otras personas de otras disciplinas. Sin embargo, hay gran parte también del colectivo profesional disciplinar que plantea que la especificidad profesional sigue siendo la intervención social y por lo tanto el colectivo profesional disciplinar está escindido en dos grandes grupos, donde algunos plantean que la especificidad sigue siendo la intervención social y otros plantean que hay que abrir las jurisdicciones profesionales para hacer más competitivos los mercados laborales. Entonces, cuando nos preguntamos por estos cierres sociales, culturales, económicos y nos preguntamos por el futuro del trabajo social, nosotros tenemos la importancia de poder discutir la ley que hoy nos convoca y ver cuáles son los efectos que la promulgación de esta ley ha tenido en nuestro ejercicio profesional y en nuestra disciplina en estos años que lleva ya formulada. No por nada hacemos este conversatorio hoy, un día 27 de septiembre, que fue cuando se promulgó la ley. Cuando nosotros miramos los cierres culturales, los cierres sociales y los cierres económicos de las profesiones, nosotros nos vamos a fijar que los cierres sociales corresponden a aquellos en que las profesiones desarrollan una serie de acciones para lograr ser posesionadas, ser reconocidas en las sociedades en las que se desarrollan como la actividad profesional que tiene la prerrogativa de desarrollar ciertas labores. El cierre social, entonces, es muy importante en las sociedades en el sentido de que cada profesión va a luchar, entre comillas, ¿no? Cada profesión va a hacer distintas acciones para poder ser reconocida en la sociedad, de tal manera que se le otorgue a ese colectivo profesional la prerrogativa de poder desarrollar ese tipo de funciones. Por eso que el cierre social es muy importante y por eso que el tema de la hibridez profesional es muy importante de discutir hoy frente a esta ley que nos convoca, porque el intento que se hizo en el año 2005 fue intentar que este cierre social, a partir de esta ley, que este cierre social fuera favorable para trabajo social, es decir, que la sociedad reconociera que trabajo social era la profesión que iba a desarrollar determinadas funciones. Por otro lado, el cierre cultural significa que las sociedades reconocen que esa profesión, ese colectivo de personas, es idóneo para desarrollar esa función y que por lo tanto merece que los recursos económicos
tanto estatales como públicos, privados, personales, sean destinados a esas personas. Esos son los cierres económicos, perdón, los cierres económicos. Y los cierres culturales tienen que ver con el prestigio y el posicionamiento que cada profesión tiene. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener una profesión que sea reconocida como tal y que avance en su desarrollo profesional disciplinar, necesitamos que la sociedad reconozca que esa actividad es necesaria para su desarrollo. Necesitamos además que la sociedad reconozca que ese tipo de personas que tienen esa formación son idóneas para hacer esa presentación, y necesitamos además que el mercado laboral se ponga de acuerdo en que esa actividad profesional es merecedora del destino de los recursos económicos de los que se disponen. Si ustedes se fijan entonces, esta ley, la ley 24054, que fue promulgada en un día como hoy, intentaba lograr que todos esos cierres culturales, sociales y económicos fueran favorables para nosotros como disciplina. No obstante, como yo les planteaba, surgen estas burbujas, que yo las llamo burbujas en el sentido que son una felicidad efímera que tuvimos en el minuto, y hoy estamos en una encrucijada en el sentido de la precarización de los profesionales y cómo nosotros enfrentamos el futuro. Si nosotros miramos entonces las discusiones actuales respecto del futuro de las profesiones, vamos a encontrar que hay tres premisas básicas. La primera, que plantea que las profesiones se mantendrán hasta hoy y solo las basadas en las tecnologías se transformarán. La segunda plantea que todas las profesiones se transformarán, pero quienes las conforman tienen suficientes capacidades como para adaptarse a los cambios que se avecinan. Y la tercera plantea que las profesiones comienzan a ser desmanteladas por el impacto de las tecnologías y tienden a desaparecer. Si nosotros vemos entonces la necesidad del trabajo social de aferrar sus cierres sociales, culturales y económicos, lo cruzamos con la hibridez profesional disciplinar y con estas premisas respecto al futuro, tenemos entonces que preguntarnos si es que trabajo social es una de las profesiones que se va a mantener en el futuro o no. Sandra, 2 Entonces minutos más. vemos, ya, Felipe, gracias. Entonces, desde ahí nosotros vemos que el trabajo social se encuentra en riesgo toda vez que enfrentamos factores de desprofesionalización. Trabajo social como disciplina, como profesión, entra al futuro atravesado por estos factores de desfragmentación. ¿Qué significa esto? Significa que hoy tenemos un colectivo profesional dividido en varias subdivisiones, o sea, tenemos asistentes sociales, trabajadores sociales, técnicos en servicio social y técnicos en cuanto a objeto de estudio la profesión ha derivado. Tenemos además la división del grupo profesional en dos grandes áreas, aquellos que diseñan y aquellos que ejecutan. Y tenemos el riesgo de una expertise técnica neutral, que creo yo desde mi perspectiva es la única característica que el trabajo social chileno todavía se mantiene alejado. La expertise técnica neutral todavía no se da en el trabajo social chileno porque todavía es una profesión que tiene una impronta ético-política demarcada. Y la rutinización de las labores profesionales es algo que nos está permeando hoy. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos al futuro del profesional con esta ley, que fue una burbuja, que es una ley que ha provocado fragmentación, masificación, precariedad laboral. Nos enfrentamos también con la hibridez de los límites profesionales disciplinares y con factores de desprofesionalización. ¿Cuáles son las profesiones que van a sobrevivir? Aquellas que, cuando se hizo la medición mundial respecto del índice de actividades rutinarias de las profesiones, trabajo social es una de las profesiones que está asignada con la mayor cantidad de actividades rutinarias. No hacemos actividades manuales, pero sí hacemos muchas actividades rutinarias y pocas actividades abstractas. Por lo tanto, si nosotros nos centramos en los índices de la Organización Mundial del Trabajo, estaríamos dentro de las profesiones entonces de este 75% de los empleos que estarían en la base de la pirámide profesional, que corren el riesgo de ser reemplazados por la tecnología. Este cuadro, que no los voy a alcanzar a mostrar con mucha detención, son las habilidades para el futuro. Si ustedes se fijan, acá tenemos una serie de habilidades que deberíamos nosotros ser capaces de desarrollar en nuestro estudiantado. ¿Sí? Tenemos también las profesiones del futuro,
que se están proyectando según la Organización Mundial del Trabajo y, lo más importante, según la UNESCO y el grupo de prospectiva, donde se hizo un estudio que involucró a todo el mundo. Participaron 25 organizaciones mundiales que se dedican al futuro del trabajo, signan al trabajo social como una de las profesiones que debería cambiar de nombre y que debería incorporar en sus planes de estudio las tecnologías de comunicación e información. Por lo tanto, debemos prepararnos para enfrentar los futuros del trabajo social discutiendo sobre sus cierres económicos, sociales y culturales, y desde allí el sentido que tiene para nosotros hoy el discutir esta ley que nos convoca. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Sandra. Un aplauso para Sandra, un aplauso virtual. Bien, muchas gracias, Sandra. Vamos a pasar ahora a escuchar al colega Juan Aspé. Ya lo presenté brevemente anteriormente, pero quisiera decir de él que es trabajador social, pero también es ingeniero en formación y control de gestión, magíster en trabajo social y doctor en políticas y gestión educativa, y actualmente está cursando un máster en data science. Juan es un colega que ha sido investigador autónomo durante estos últimos años y desde esa posición ha hecho contribuciones sumamente importantes respecto del tema que estamos abordando ahora. Así que muchas gracias desde ya, Juan, y te damos la palabra. Bueno, primero que todo, gracias Felipe por la invitación. No sé si se escucha, por favor me confirman. Te Sí. escuchas, sí. Vamos a cambiar Porque estas instancias son súper necesarias, porque necesitamos que la academia vea un poquito como lo que pasa con la realidad formativa, porque no pueden disociarse. Eso es una de las premisas que hemos visto aquí con Raúl, Sandra y Felipe. Voy a tratar de que sean los 15 minutos, porque los que me han escuchado en otras oportunidades han visto que a veces me extiendo un poquito, pero es porque hay mucho que decir. Entonces, si es que hay algún dato que lo diga muy rápido o cosas que queden en el tintero, por favor, veámoslas después para poder después darle el paso a Raúl. Voy a tratar de compartir pantalla para hacer la presentación. ¿Me confirman si se ve o lo que se está viendo? Se ve, Juan, Se- pero en pantalla se- completa quizás, si fuera mejor. ya no se ve pantalla completa ya. Esa es era la duda. Vamos a... ¿Ahí? Juan, estamos viendo tu correo. Ya, ya, miren, esto le he denominado historia de mitos y realidades, ¿ya? Esto nace en función de varios escritos que yo he hecho a lo largo del tiempo. Desde el 2014 se formalizó el primer libro y después han ido saliendo algunos artículos y algunos otros escritos que han ido viendo cómo ha evolucionado esta temática a lo largo de los años, ¿ya? Pero por eso le puse historia de mitos y realidades. ¿Cómo empezamos? Empezamos con inmediatamente destruyendo una serie de mitos que se generan en torno a la ley de trabajo social, a la ley de exclusividad universitaria. Esto yo lo expongo en el libro Trabajo Social de Mercado, Exclusividad Universitaria, Mito o Realidad. Ahí le dejo el link por si alguien quiere interiorizarse más aún de estos mitos. Pero para que despejemos las dudas, el mito número uno y el principal, el que muchos creían cuando se promulgó esta ley, dice que la ley 20.054 le devolvió el rango exclusivamente universitario al trabajo social. Y eso no es así. Lo que ocurrió es que efectivamente le volvió el rango universitario al trabajo social, pero no de manera exclusiva. El mito número dos tiene que ver con que los profesionales de institutos y de universidades tienen distintos derechos y funciones. Eso se creía cuando se promulgó la ley, que esta ley finalmente iba a ser como una escinsión entre los asistentes sociales de IP y trabajadores sociales de universidades. Y eso no es efectivo.
De hecho, los sucesivos dictámenes de Contraloría dijeron que tienen exactamente los mismos derechos y facultades. El mito número 3 dice que llamarse trabajador social es distinto que llamarse asistente social, lo cual también es falso, porque los dictámenes de Contraloría también así lo dicen, que son dos denominaciones para una misma profesión. De hecho, cuando la Contraloría General de la República hace este análisis, lo hace también pensando en otras profesiones que tienen la misma problemática. Por ejemplo, se consultaba si es que ingeniería en construcción era lo mismo que construcción civil, y uno dice, claro, en la práctica hacen lo mismo, pero la Contraloría dijo que son dos denominaciones para una misma profesión. Lo mismo para el trabajo social, ya sea de instituto o de universidad. El mito número 4 y el mito número 5 están relacionados. El mito número 4 dice que los institutos profesionales no pueden otorgar la carrera de trabajo social, lo cual es falso, porque sí lo pueden hacer. Por lo tanto, el mito número 5 también es falso. Los institutos profesionales solo pueden otorgar el título de asistente social. No, porque también otorgan el título de trabajador social. El mito número 6 dice que las universidades solo otorgan el título profesional de trabajador social. Eso también se creía, que una vez que se promulgaba esta ley, las universidades se iban a ordenar e iban a ofrecer solo el título de trabajador social y los institutos solo el título de asistente social, lo cual no es cierto. De hecho, en mi caso, yo me denomino trabajador social, pero mi título dice asistente social y soy egresado de la Universidad de Valparaíso, creo que igual que Raúl. El mito número 7 dice que aunque los títulos de asistente social y de trabajador social refieren a la misma disciplina, ya, hay diferencias entre universidades e institutos profesionales. Esto también es falso, porque si nos fijamos en el mito número 2, si no hay diferencia entre derechos y funciones, por lo tanto, el egreso de tal o cual institución no significa en la práctica nada. La única diferencia entre los asistentes sociales, ya sea que ingresan de instituto o de universidad, es el grado de licenciado. Nada más que eso. Entonces, en primer lugar, siempre hay que destruir estos mitos, no pensarlos, y ahora vamos a ahondar por qué los digo. Pero antes, vamos a ver una breve revisión del estado del mercado académico al 2014, que más o menos fue la fecha que se publicó el libro. Ahí tenemos, y ustedes ven que eh, habían 579 programas de formación de trabajo social al 2014. Esto piensen que más o menos en el 80 eran 8 o 9 programas y ya pasamos a 579. De esos 579 programas se ofrecían 15.000, más de 15.000 vacantes en trabajo social. Y en esa época, en el 2013 hacia el 14, más o menos eran casi 32.000 los matriculados. Y de esos 32.000 matriculados, el 54% estaba en IP. O sea, o sea, uno dice, este es el 2014 y la ley se promulgó el 2006, entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Ya? Y no solo eso, que casi el 21% de estos 32.000 eran estudiantes del nivel técnico. Este es un breve vistazo a la empleabilidad de aquel entonces. Si se fijan, la empleabilidad va subiendo levemente en función de la mayor formación profesional, ¿cierto? Desde el centro de formación técnica hasta el universitario. Pero si uno toma en promedio la empleabilidad de los trabajadores sociales o de las personas que se dedicaban al trabajo social, llegamos a un 59% de probabilidad de encontrar empleo al primer año de egreso. Esto significa que de cada 100 hay 40 que definitivamente en esa época no encontraban trabajo el primer año. Y uno dice, pero Juan, estás mezclando peras con manzana. ¿Cómo puedes mezclar la empleabilidad de los técnicos con la empleabilidad de los universitarios? Son cosas distintas. Y yo digo, efectivamente, son cosas distintas. Y efectivamente, estoy mezclando peras con manzana. El problema es que el mercado laboral hace esa mezcla. Si uno revisa laborum.com, trabajando.cl y en general varios portales de empleo, y uno hace la búsqueda por trabajo social, asistente social, se va a dar cuenta de una cantidad significativa de empleos que dice que lo puede ejercer un trabajador social de universidad, un OIP o un técnico. Y lo que está diciendo el mercado con eso es que en realidad no me importa si saliste de la universidad, yo te voy a pagar como el nivel técnico. Es una cosa súper fuerte de ver. ¿Qué pasaba con las carreras prima hermanas en aquel entonces?
Se me olvidó un detalle. En aquel entonces el promedio de ingreso al primer año era de más o menos de 406.000 pesos para los titulados de trabajo social en promedio. Y para el quinto año era de 545.000 APP. Ahora, ¿qué pasa con carreras primas hermanas? Llamo primas hermanas porque están dentro de nuestro ámbito de las ciencias sociales y forman parte también de nuestra formación base. Psicología y sociología. Bueno, psicología y sociología tenían un promedio de ingreso al primer año de 628.000 pesos mensuales al primer año de ingreso, que se disparaba hasta 945 hasta el quinto, que como valor ajustado por IPC deberían ser más o menos 1,5 millones a la época. Entonces, ¿qué significa para el trabajo social? Que en realidad trabajo social ganaba un 35% menos al primer año y un 42% menos al quinto año que estas profesiones. En términos de empleabilidad, más o menos estábamos parecidos en temas, si comparáramos trabajo social universitario con sociología y psicología. Aquí es bueno ver esta comparación entre psicología y sociología porque psicología es una carrera que es exclusivamente universitaria. Pero, y si no lo sabían, sociología no es una carrera exclusivamente universitaria. Y así y todo, tiene mayor valoración del mercado que trabajo social. ¿Cuál es el problema? Tiene que ver con la ley, ¿cierto? Esta ley 20.054 que en principio se entendía como un paso significativo adelante, pero en realidad si uno lo analiza, eran como 5 pasos hacia atrás. ¿Qué pasó? Antes de la ley se generaron 3 heridas jurídicas, yo le llamo, 3 jurídicas de origen súper significativas. Primero se generó el decreto con fuerza de ley número 1 de los 80, que eh, creó las universidades privadas, pero más que la creación de las universidades privadas, tiene que ver con la lista de carreras que incorporó dentro de la exclusividad universitaria. Y en esa lista dejó fuera el trabajo social. Esa es como la primera gran herida jurídica. Luego se generó el decreto con fuerza de ley número 5 del 81 que creó los institutos profesionales. Claro, si dejamos fuera el trabajo social de las universidades, le dejamos la puerta ancha para los institutos profesionales que se crearon en el 81. Luego, y esta es como la ley más significativa, tiene que ver con la ley 18.962, que es la ley LOCE, conocida tradicionalmente, que se publicó el 10 de marzo de 1990. Y ahí, si ustedes recuerdan bien la historia, el 10 de marzo de 1990 es solo un día antes que asumiera Patricio Elwin. Entonces, se entendió como casi una ley de amarre que tiene efectos significativos para el trabajo social. Pero, después del 90, nos saltamos muy fuertemente hasta el 2001. Porque en el 2001, específicamente el 12 de septiembre, también vamos a estar se cumplió un aniversario de esta sesión, un grupo de parlamentarios, fundamentalmente de centro izquierda y algunos de centro derecha, pero muy poquitos, generaron esta moción parlamentaria para incluir al trabajo social dentro de las carreras exclusivamente universitarias. El proyecto era muy simple, no sé si ustedes lo están viendo, pero eso era el proyecto. El proyecto original simplemente era agréguese a la lista de carreras exclusivamente universitarias el título de trabajador social o de asistente social con la licenciatura. Ese era el proyecto original, pero veamos cómo quedó. Y este es el proyecto final. En la primera columna tenemos el proyecto original y en la segunda columna todo lo que finalmente se discutió y cómo generó la ley final. En la tercera columna están los cambios sustantivos, ¿ya? Pero para no ahondar tanto en el tema, vemos que el primer punto relevante del artículo 1 tiene que ver con el uso de la palabra respectivamente, ¿ya? Lo vamos a ahondar después. En el segundo artículo se genera la posibilidad perpetua de que los institutos profesionales otorguen la carrera. Y en el tercer artículo se indica que las universidades deben generar programas para que los egresados de institutos puedan acceder o al título profesional o al grado de licenciado.
Y bueno, en los artículos transitorios se genera esta homologación de derechos y facultades. Vamos a tratar de analizarlo punto por punto. En el artículo número 1, ¿cierto? Se indica al trabajo social dentro del listado de las carreras exclusivamente universitarias. ¿Ya? El problema está que dice que los títulos de asistente social le corresponde el grado de licenciado en servicio social y al título de trabajador social le corresponde el grado de trabajador social respectivamente. A una cosa le corresponde la otra. Y desconocía en aquella época que muchas instituciones de educación superior otorgaban el título y la licenciatura de manera cruzada. ¿A qué me refiero? Era perfectamente posible que un asistente social fuera licenciado en trabajo social o un trabajador social fuera licenciado en servicio social. Juan, 2 minutos más. Oiga, entonces esa palabra respectiva generó una dificultad significativa en la aplicación de esta ley. El artículo más nocivo de la ley tiene que ver con el artículo número 2, porque en el primer artículo se restaura la exclusividad universitaria del trabajo social. Efectivamente eso pasa, pero uno lee después inmediatamente el artículo número 2 y se pierde, porque dice que los institutos profesionales que imparten las carreras de trabajo social o de asistente social podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente. Y con eso borró de un plumazo todo lo que estaba indicado en el artículo número 1. Ese acto incluso era inconstitucional en aquella época y es inconstitucional en esta época. La Ley General de Educación finalmente mantuvo sin alterar los artículos 31 y 52 de la Ley LOCE. Así que se haya generado este artículo contraviniendo el artículo número 1, contraviniendo el espíritu de la ley, y contraviniendo incluso el nombre de la misma ley, es como una alquimia jurídica. No sabemos cómo esto ocurrió. En realidad sí lo sabemos, pero no sabemos cómo nadie le puso coto. ¿Ya? Aquí hay un punto aclaratorio importante. Muchos colegas creen que existe una diferencia entre llamarse asistente social y trabajador social. Eso lo despejamos en los mitos, eso no es verdad. De hecho, los sucesivos dictámenes de Contraloría dicen que no lo es, que son dos denominaciones para una misma disciplina. Y eso hay que tenerlo claro. La ley nunca quiso hacer esa distinción. La ley ni siquiera lo dice. De hecho, siempre cuando habla de servicio social o de trabajo social, los homologa, tanto en derechos como en facultades. Así que, por favor, eso sáquenselo de la cabeza si es que lo tenían contemplado. El artículo número 3 es el que les decía que propende que las universidades puedan generar programas para que los egresados de instituto puedan adquirir el título de trabajador social o de licenciatura en trabajo social o servicio social. El problema es que no dice nada de los que egresan de universidades con esta cosa cruzada. Por ejemplo, yo tengo el título cruzado, soy asistente social, licenciado en trabajo social. Yo puedo ir a mi universidad de origen y decir, ahora por favor, llámenme trabajador social. No, no es posible hacerlo. Los artículos transitorios tienen que ver con la homologación de los derechos y facultades. Como les digo, la ley nunca se quiso hacer la distinción entre asistente social y trabajador social, solo devolver el rango exclusivamente universitario, que finalmente no lo logró. Pero a su paso, lo que hizo es que homologó funciones, homologó derechos para todos los egresados independientes de su institución, aun cuando el artículo transitorio dice que estos derechos no son imputables para la generación que empiece estudio a partir del 2006. Eso es súper significativo. Dice, bueno, desde el 2006 todos los que están estudiando trabajo social en una IP no deberían tener los mismos derechos y facultades, ¿cierto? Esa es como la lógica. Pero no es así, porque como la ley nunca estableció cuáles eran esos derechos y facultades, la Contraloría tomó eh, un análisis jurídico y dijo, como al no decir cuáles eran esos derechos, se entiende que entonces tienen derecho a todo. Aquí hay una contradicción El óntica que tiempo, yo le Juan. llamo, Lo siento que, interrumpirte, estamos en el tiempo. oca, Pero no sé si puedes terminar en un minuto. en un minuto voy a tratar entonces, voy a saltarme esta parte y lo voy a dejar para las preguntas, para tratar de conectarlo con lo que habló Sandra. Me voy a saltar esta parte, pero
Miren, este es el efecto. No, vamos hasta el final. Vamos al final. Ya. Bueno, lo que nos dijo Sandra tiene toda la razón. La ley también tiene una capacidad performativa, que eso lo va a hablar Raúl en un momento. Eh, y la ley genera también ciertas condiciones para que estas burbujas estallen y estas cosas de las profesiones también vayan desapareciendo o se vayan trastocando. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en función de este análisis previo, que no alcanzamos a hacerlo completo, ¿existe una crónica de una muerte anunciada? ¿El trabajo social universitario va a morir? ¿El trabajo social profesional va a morir? Si eso ocurre, ¿cuándo ocurrirá? ¿Quién tomará ese espacio? Eso es súper significativo. Y una pregunta muy, muy importante es, ¿qué puedes hacer tú para que esto no ocurra? O efectivamente si puedes hacer algo. Miren, esto es un dato súper preocupante. Esto es la evolución de las matrículas desde el 2007 proyectadas hasta el 2039. Si se fijan, en el año 2040 es la muerte estadística del trabajo social universitario. La proyección que está ahí tiene que ver con cómo se comporta a través de una regresión lineal simple la matrícula desde el 2021, 22, 23, 24 del trabajo social universitario. Y si uno toma esa lógica, esa regresión, esa fórmula, y la proyecta hasta el 2039, decimos que el 2040 desaparece el trabajo social universitario y que ese lugar lo toma en gloria y majestad el trabajo social de IP. El trabajo social de Centro de Formación Técnica se mantiene más o menos estable, pero el 2040, en teoría, es una suposición, si los datos se mantienen tal cual como lo estamos proyectando, debería desaparecer el trabajo social universitario en Chile. Y si se fijan, en el 2011, ¿ya? Fue el año en que se igualó el trabajo social IP con el trabajo social de universidad y de ahí en adelante fue significativamente superior el trabajo social de IP. En esa época ya estaba en plena vigencia la ley, por lo tanto la ley como efecto para frenar al trabajo social de IP no tuvo ninguno. ¿Ya? Gracias, Juan. Muchas gracias. Un aplauso virtual también. Está duro el escenario, ¿no? En las presentaciones. Y bueno, el contexto estructural que acaba de describir Juan lo va a abordar desde un punto de vista subjetivo, porque este contexto estructural tiene implicancias identitarias. Y eso es lo que ha investigado Raúl Hosben Valenzuela, quien es trabajador social. Él es magíster en educación, mención en currículum, y doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, Raúl es investigador y jefe de la línea de prácticas profesionales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Raúl. Te vamos a dar el paso ahora. También te voy a avisar cuando queden 2 minutos. Gracias, Felipe. Se escucha y se ve, ¿cierto? Sí, Raúl, Entiendo que sí. sí se ve Genial. perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los presentes, eh, Sandra, Juan, y por supuesto Felipe por la invitación a participar de este importante conversatorio que nos reúne en este día de la Ley del Trabajo Social. Bueno, como ustedes pueden ver en la presentación, básicamente voy a concentrarme en las identidades interpeladas que respectan a nuestra profesión como trabajador social. Y bueno, como ustedes escucharon, soy profesor de la Universidad de Valparaíso, que hoy precisamente cumple 79 años de existencia en Chile y en Latinoamérica. Básicamente voy a mostrarles este sumario que va a resumir todo lo que es un trabajo que ya tiene una data aproximadamente de 10 años y espero poder sintetizarlo de la mejor manera. Básicamente me voy a concentrar en estos 4 aspectos que están con negrilla, entregar un contexto, algunas referencias teóricas para poder comprender el fenómeno, algunas experiencias de investigación que yo he podido desarrollar en este periodo, análisis, conclusiones y propuestas respecto de esta importante temática.
En cuanto al contexto, primeramente señalar, aun cuando esta imagen resulta un poco ruda, esta conversación de Pinochet con Milton Friedman en 1975, si no me falla la memoria, bueno, va prescribiendo todo lo que tiene que ver con el trabajo social y con las transformaciones que se producen en el Estado, en la educación, en los 50 años que ya se han cumplido desde 1973 a la fecha y que básicamente hacen emerger una cuestión que me parece muy interesante para poder estudiar, que es el management. En definitiva, el poder traspasar todo lo que tiene que ver con estas lógicas, estas dinámicas de la empresa privada al mundo de lo público, reconociendo en ese caso al trabajo social, por cierto, como una de las profesiones que mayormente se despliega en este ámbito. Estas ideas del management tienen que ver con dos cuestiones fundamentales que voy a resumir, por cierto, que tiene que ver con la flexibilidad laboral y por un lado con una permanente rendición, que a mi juicio tiene bastantes efectos en todo lo que, por ejemplo, explicaba Juan y Sandra recientemente. En definitiva, dejar esta idea de transformaciones que se están produciendo en las profesiones, producto de este aparecimiento del management a través de una serie de prescripciones que dialogan, a mi juicio, con todo lo presentado por Juan recientemente, que no voy a detallar, a modo de poder ir avanzando en la presentación, y que tiene que ver con la siguiente idea que se asocia básicamente a que para poder comprender la ley 20.054, necesariamente es importante comprender toda la red que rodea a esta misma ley, que son dictámenes, que son leyes, decretos leyes en distintas temporalidades que se vinculan con estos 50 años de lo que es esta foto que recientemente mencioné. Hay un escrito que he desarrollado con el fin de poder explicar justamente todo esto que estoy planteando, pero básicamente me concentro en esa fisura que se produce en el 2014. Es decir, ya había un ruido hace 10 años atrás que se complementa con esta estadística tan compleja presentada por Juan en términos de lo que significa nuestra futura empleabilidad. En cuanto a la ley 20.054, aquí yo me voy a concentrar en este término que hoy nos convoca, que tiene que ver básicamente con la noción de exclusividad, que a mi juicio resulta bastante contradictoria y compleja porque efectivamente, tal como lo hemos escuchado en las otras presentaciones, se visualiza como no tan pura, por decirlo así, en términos lingüísticos. Y en ese sentido, también de una forma muy, muy resumida, yo me voy a concentrar en dos aspectos que se señalan en esta ley, básicamente lo señalado también anteriormente por Juan, en torno a nuestra denominación de asistentes sociales y trabajadores sociales y a un programa especial que también es posible constituir en el contexto de esta ley que levanta un programa de licenciatura tardía para aquellos trabajadores sociales que no han podido optar básicamente al grado académico, que es básicamente sobre lo que yo voy a tratar un poco más en detalle y que básicamente se asocian a la discusión de la ley 20.054 y que también ha sido explicitada en este escrito que ustedes pueden ver y que se ha publicado en la Universidad Tecnológica Metropolitana, me parece el año 2020. En definitiva, queridos colegas, en esta discusión de la ley 20.054, de una forma también muy sintética, emergen dos versiones, la versión disciplinar, la versión de ejecución técnica, ¿no? Por un lado, estas versiones se afirman en narrativas bien contundentes, como la que tiene que ver con la persecución política, la del liderazgo y compromiso en el caso de la versión disciplinar, y en lo que respecta a la versión de ejecución técnica, la formación en institutos y la prestación de servicios. La prestación de servicios, otro elemento que comienza a ser también relevante en el contexto del management que señalé al principio de esta presentación. Y bueno, por añadidura surge un trabajo social con licenciatura, sin licenciatura, y aquí está una deriva que en definitiva también le da contenido a mi presentación, que tiene que ver con este trabajo social con licenciatura tardía. Es decir, a los ya descritos problemas vinculados con lo que significa la formación en institutos y en universidades, está esta alternativa de poder optar a un programa para acceder a la licenciatura de manera extemporánea a lo que ha sido la formación profesional, que sin lugar a dudas va horadando todo lo que tiene que ver con el sentido de exclusividad que anteriormente se ha mencionado y que es el centro de esta presentación. Por tanto, estamos frente a un contexto enredado que en definitiva nos lleva a cuestiones que son bien complejas desde un punto de vista identitario y desde un punto de vista de precarización de la empleabilidad. A mi juicio, en estos 10 años que aproximadamente llevo estudiando esta temática, este fenómeno, he encontrado muchos escritos de muchos colegas que hoy están presentando. Por ejemplo, he leído escritos de Sandra, de Juan, de Felipe, de Víctor, en fin, que nos permitan poder ya tener un espesor en cuanto a lo que significa esta problemática en términos teóricos y en términos empíricos.
concentrándome yo en particular por mis intereses en lo que refiere a la identidad y la precarización laboral. Y en ese sentido, para poder entender estos intereses en términos de referencias teóricas, de una forma también muy condensada, queridos colegas, queridos estudiantes, me he concentrado en estos tres grandes pilares para poder comprender esta problemática. Por un lado, la noción de crisis de las identidades por parte de Claude Dubar, quien señala de una forma muy condensada, y nos va a servir para poder entender el resto de la presentación, las problemáticas que se producen frente a las autocategorizaciones, que son las que tenemos de nosotros mismos, como las que tienen otros, es decir, las heterocategorizaciones. Hay un conflicto allí que se da, por ejemplo, en el campo de las intervenciones, cuando te preguntan, bueno, tú eres trabajador social, eres asistente social, cuéntame cómo es eso. El enredo que mencionaba anteriormente a través de esa figura, que voy a tratar de poder contrastar posteriormente con unos relatos que también les quiero mostrar. Sin dudas, también la mirada performativa, siempre desde un punto de vista discursivo, y en este sentido aquí estoy mostrando el trabajo de Smith y Sparks, básicamente el concepto de performatividad que deviene, las historias que nos contamos respecto de nosotros mismos y que también nos cuentan los otros, tienen un relato en esta problemática porque la performatividad que se ha ido construyendo en el trabajo social es bastante particular, es bastante compleja. Y sin dudas, otro tercer gran pilar que ha también organizado mi trabajo tiene que ver con el trabajo de Liliana Travi, en donde yo me pregunto si efectivamente frente a lo presentado, por ejemplo, por Sandra y por Juan, en términos de lo que significa esta empleabilidad, ¿cierto? O esta cantidad de programas en trabajo social, efectivamente podemos direccionar un enfoque crítico en la profesión y multidimensional, considerando que para Travi la identidad profesional en estas materias es fundamental. Entonces, todo esto yo lo utilizo a modo de poder en el fondo también complementarlo con otras referencias de corte teórico que nos apuntan a la temática de subjetividades que mencionó Felipe, con el trabajo de un teórico que me parece muy interesante que podamos seguir, que es Standing, quien nos plantea en su libro El precariado una serie de elementos que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿no? Bueno, la precarización, la comodificación, la desprofesionalización, ¿no? Pero fundamentalmente lo que produce el precariado, entendido como una nueva capa social que no está compuesta solamente por personas que se encuentran en condiciones vulnerables, tales como la migración, ocurre hoy en nuestro país. eh, Ahora, en este caso, el precariado está compuesto también por profesionales que no logran cumplir esta meta que se fija en la educación terciaria, ¿no? Que a través de tu título profesional, a través de tu grado, vas a poder desplegarte en un escenario en donde tú vas a poder tener las condiciones de movilidad suficientes para poder emerger, ¿no? Por el contrario, se está aumentando una capa que resulta difícil para la administración de los estados. Por eso Standing llama al precariado como una capa peligrosa, por cuanto está generando una serie de complejidades, por ejemplo, en el campo identitario, una identidad insegura y carente de desarrollo por medio del trabajo. Entonces, la pregunta que queda aquí en términos de planteamiento es saber si efectivamente esa meta se está cumpliendo por parte de esta empleabilidad ya descrita de forma tan detallada por Juan. Em, Algunas experiencias de investigación con el fin de poder empalmar estos elementos teóricos, con el fin de poder engarzar el contexto presentado al principio, vinculado con el management, con esa figura de Pinochet con Friedman, ¿no? Bueno, básicamente aquí yo les cuento la investigación cualitativa que he podido desarrollar en estos 10 años, de una forma también muy sintética, que eminentemente es discursiva y que se ha planteado a una serie de trabajadores sociales, y todavía continúa haciéndolo, que se despliegan en numerosos escenarios laborales. Aquí yo les muestro dos trabajos que he podido desarrollar y que en el fondo resumen de una forma mucho más sintética el trabajo que tiene que ver con lo discursivo ya en términos mucho más empíricos. Y en aquel sentido, yo solamente les voy a mostrar parte de ese trabajo que muestra estas complejidades de un punto de vista identitario, estas complejidades de un punto de vista de la empleabilidad. Ustedes pueden leer ya cada una de estas frases que están planteadas aquí, pero yo me quiero quedar básicamente en dos de estas que tienen que ver con el servicio social online, que surge como otra deriva a la ya existente licenciatura tardía, a la formación en institutos también ya planteada y que tiene que ver básicamente con esta formación y learning, ¿no? Entonces, hay un relato muy contundente y fuerte en ese sentido que plantea lo siguiente. Hay una oferta amplia y con mucho marketing detrás de servicio social. Me di cuenta que había gente que podía estudiar servicio social online. ¿Cómo salen los profesionales de ahí? Un trabajador social que trabaja en educación. Y las fragmentaciones que también me plantea un profesional en ese ámbito
que plantea una cuestión contundente, queridos colegas, queridos estudiantes, que estamos altamente fraccionados, divididos, tensionados en cómo miramos el trabajo social. Sin dudas, pensando en estos 20 años, que es la fecha a través de la cual surge esta ley 20.054, creo que hay perfecta consonancia y lamentable en torno a lo que significan estos relatos que estoy mostrando a ustedes, y como yo les he dicho anteriormente, es posible poder profundizar en estas lecturas que no solamente yo he construido, sino que también otros colegas. Tomando en cuenta este contexto, entonces, pensando en análisis, conclusiones, propuestas, ¿qué es lo que podemos en el fondo, con mucha sencillez en esta mañana, yo plantear? Primeramente, ya lo ha dicho Sandra, también ya lo ha dicho Juan, pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué acentos vamos a construir hacia el futuro respecto del trabajo social? ¿De qué manera nuestras prácticas ya están cambiando y cómo éstas van a transformarse en el futuro? ¿Cómo se van a seguir ir performando o derechamente, capaz que ya no existan, con esta fecha anticipada por Juan, el 2040, ¿no? Que prácticamente el trabajo social no existe. Entonces, creo que llegó el punto de pensar seriamente en las consecuencias que esto está indicando en el contexto de la ley 20.054. Y tomo este paper presentado por Castañeda, donde se resumen, a mi juicio, estas preguntas y este futuro que en rigor se está sumando ya en esta temporalidad. Por tanto, de una forma muy condensada, queridos colegas, queridos estudiantes, lo que yo puedo señalar en términos de lo que es mi presentación es que la restitución del rango universitario. Raúl, Gracias, te queda Felipe. un minuto. Muchas gracias, Felipe. En resumen, señalar que la restitución del rango universitario, que incluye una formación de un trabajo social con licenciatura tardía, esta emerge como una brecha que sigue escindiendo, sigue distanciando el trabajo social en sus versiones profesionales y técnicas que ya mencioné, y se está dando una particular performatividad y una complejidad en las autocategorizaciones y heterocategorizaciones. En conclusión, en nuestro país no existe una ley que pueda regular nuestra formación, los resguardos éticos frente a las intervenciones, y por el contrario se presenta un escenario que desregula, que está regulado y que tiende a perfeccionarse. Me quedo con ese mensaje catastrado en esa investigación que he desarrollado en cuanto a la formación online. Por tanto, a mi juicio, ¿qué debería contener esta proto ley del trabajo social que estamos hoy discutiendo, ¿no? Bueno, fijarnos claramente en cómo nos queremos denominar, cómo nos vamos a cohesionar, ¿cierto? Yo creo que esta es una temática que implica a la academia, pero también a los aprendices, también a lo gremial, por cierto. ¿Qué domicilio formativo en el fondo vamos a construir? ¿Acaso un domicilio formativo común o vamos a seguir con esta dispersión en términos formativos? Y la ética profesional. ¿Por qué? Porque, como también se señaló anteriormente, a modo de poder resguardar los cuidados profesionales, es importante considerar todas estas materias que estamos discutiendo hoy, por cuanto se están ya sumando cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, que va a construir nuevas interpelaciones a nuestras identidades y a nuestra empleabilidad. Con aquello, Felipe, queridos colegas, estudiantes, termino mi presentación. Muchas gracias nuevamente por este tiempo y poder discutir con ustedes esta importante temática. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Un aplauso virtual también. Bien, eh, si puedes dejar de compartir pantalla. Sí, al tiro, Eh, Felipe. a quienes están online, bueno, y también a quienes están en sus respectivos campus, les digo que vamos a tener ahora hasta 40 minutos de conversación abierta. Yo les pido que, eso sí, las intervenciones, bueno, no se me ve, está acostada mi cabeza. Las intervenciones tienen que ser cortas, es decir, que sean preguntas, comentarios de un minuto, no más allá de eso, para que podamos conversar realmente. Así que voy a mirar acá en el WhatsApp. No sé si alguien de acá también de Concepción tiene alguna pregunta, podría hacerla. En el WhatsApp de la red de escuela yo estoy mirando por si alguien tiene alguna consulta también, alguna pregunta o observación. No sé si alguien también ahí de quien esté en el WhatsApp de la red de escuela esté mirando la transmisión a través de Facebook, también me puede hacer llegar a través de WhatsApp las preguntas. Dice que no se escucha, me dicen, no sé por qué razón. Me habrán muteado nuevamente. Yo te escucho perfecto, Ya, se Felipe, escucha. ¿eh? Ya, qué bueno. Felipe, te escuchas, pero un poquito bajo, entonces hay que tratar de hablar fuerte para que se escuche mejor. Ya. ¿Puede Fernanda colocarlo para que se vea todo y no yo? Aló, ya.
Estoy tratando de hablar más fuerte, ¿ya? Digo, si hay preguntas, este es el momento para que haya una conversación. Nadie me ha pedido la palabra hasta ahora. Se pueden hacer preguntas por el chat, pero yo no estoy mirando el chat en este momento, así que preferiría que me dijeran por el WhatsApp de la red de escuelas si tienen alguna pregunta. Pues, chicos y chicas de acá de Concepción, ¿tienen alguna pregunta o alguna reacción? ¿Cómo ven el escenario? Vamos a ver aquí el chat, permiso. No, no ha llegado ninguna pregunta todavía. Solamente yo menciono lo siguiente, mientras los colegas y las colegas se animan. Esto genera una interpelación a la profesión, una interpelación que va más allá de lo estrictamente académico, ¿no? O sea, en la academia nosotros hacemos investigación, hacemos docencia, vinculación con el medio, pero esto tiene implicancias profesionales. Hay colegas que están experimentando los efectos de esto en su ejercicio profesional cotidiano. Pero por otro lado, también, como menciona Juan, esto implica desafíos para la academia. Es decir, yo ya sé de varias campus, sedes de universidades, especialmente privadas, que están cerrando, que han tenido que cerrar a raíz de esto. La pregunta es, ¿qué implicancia tiene esto para nosotros como red de escuelas de las universidades del CRUCH en Chile? ¿Cómo lo ven? Luis Vivero tiene una pregunta. Mira, ¿Quién? Luis, por favor, toma la palabra, a ver si se escucha bien. Puedes hablar nomás. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿se escuchan? Se escucha, sí. Luis, solo para que quienes no sepan, Luis es colega ¿Se escuchan? académico de la Universidad Sí, Católica de Temuco, sí, se escucha Luis, desde Temuco. Así que dale nomás, Luis. No pasa nada. creo que todo saludarles a todas, a todos los colegas, compañeras y compañeros, estudiantes. Agradecerle también a Felipe, quien ha liderado la organización. Y por cierto, agradecer y felicitar las presentaciones de Sandra, de Raúl, eh, de Juan, que muy claro respecto de los concretos, cómo han afectado a la profesión, la promulgación de la ley 20.054, todas sus implicancias jurídicas, prácticas que esto ha tenido. Creo que hay problemas de internet, Luis. Vale. Miren, mientras Luis resuelve temas de internet, ahí voy a leer dos preguntas que llegan desde una universidad cercana a nuestra, que en Concepción, la Universidad Católica. Perdón, Felipe, no se escucha nada lo que estás diciendo. Por lo menos acá no escuchamos nada No se escucha nada. lo que dice. En términos políticos, político y disciplinario, que es necesario abordarlo. Vale, ahora se escucha, ¿no? Sí, Felipe, te escuchamos. Ya, qué bueno. Sí, solo, además de lo que plantea Luis, quisiera leer dos preguntas que vienen de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que vienen de estudiantes. Una estudiante plantea, ¿actualmente trabajo social y servicio social son lo mismo? Pregunta. Que creo que algo de eso ya explicó Juan, pero lo podemos repetir para que quede claro. Si no son lo mismo, ¿cuál es la distinción? ¿Ya? Y la segunda pregunta de otra estudiante de la Universidad Católica dice, ¿se está pensando en otra denominación para la profesión en el futuro?
Creo que la primera pregunta tiene que ver con lo que dijo Juan y la segunda con quizás la presentación de Sandra. Veamos si alguien más. Otra tercera pregunta de la Universidad Católica. Están animados desde allá. Importancia asignada a la investigación y qué desafíos presentan para el futuro laboral. ¿Ya? Si les parece, tratemos de responder esas tres preguntas, más el comentario de Luis, y veamos si es que entre medio alguien más se anima. ¿Quién toma la palabra? Me gustaría resolver la primera pregunta de si son lo mismo o no son lo mismo. Dale, dale. Ya. Sí, o sea, definitivamente el servicio social y trabajo social es lo mismo. Una de las cosas que no alcancé a decir es que luego de la promulgación de la ley, el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales eh, presentó un escrito a la Contraloría General de la República para que determinara más o menos cómo se iba a aplicar esta ley. Y eso fue uno de los primeros grandes golpes jurídicos de interpretabilidad respecto a la ley de exclusividad universitaria. En ese dictamen, la Contraloría, voy a decir algo súper poco técnico y súper poco profesional, mandó a la punta del cerro al Colegio de Trabajadores Sociales, diciéndole en definitiva, que servicio social y trabajo social son exactamente la misma profesión. Simplemente son denominaciones diferentes de una misma disciplina. Y cerró jurídicamente la discusión. Y ese cierre es el que ha permanecido permanentemente de esa época a la fecha. Por lo tanto, a la pregunta de la estudiante es si servicio social y trabajo social son lo mismo, jurídicamente sí, en la práctica sí, y en términos disciplinares sí, porque nunca tuvo la intención en la ley, ni en la discusión teórica, ni en la discusión de los gremios, hacer esta diferencia, porque sabíamos que habían tradiciones que llamaban al trabajo social o servicio social o trabajo social. Esas tradiciones en realidad eran más que irreconciliables, era forma como de dominar a una profesión. O sea, como a alguien le gusta que le digan, no sé, Felipe Andrés, y al otro le gusta que le digan solo Felipe, no sé. Pero exactamente la misma profesión, la misma disciplina, son dos denominaciones de una misma profesión. Respecto de la denominación hacia el futuro, Sandra, no sé si pudieses tú tomar esa pregunta. Bueno, gracias Felipe. No te escucho muy bien, creo que la pregunta era por la denominación hacia el futuro, ¿verdad? Sí, sí, esa es, sí. Sí. Mira, lo que la teoría plantea es que en el futuro, si nosotros continuamos con la fragmentación de la profesión como la vemos hoy, en el futuro tendríamos no una profesión que se llame trabajo social o servicio social, sino que lo que tendríamos son especificidades. Tenemos, por ejemplo, un especialista en bienestar, un gestor de bienestar, un gestor de felicidad, un gestor del final de la vida. Que es una idea de que cada vez la población va envejeciendo más y por lo tanto se va a necesitar a alguien que asista el final de la vida. Por lo tanto, hacia el futuro, si nosotros no prestamos atención a los impactos de esta ley, en el futuro lo que vamos a tener no es una profesión como un todo, sino que desagregada en algunas actividades específicas que la profesión desarrolla. Algunas que ya existen. Por ejemplo, permanecería aquello que tiene que ver con los gestores territoriales, gestores culturales, que si nosotros nos fijamos hoy, tenemos muchos colegas que están haciendo esa labor, sin embargo, están sobrecualificados para hacerlo porque no se requiere formación universitaria para hacer ese tipo de labores y sin embargo la están desarrollando. Por lo tanto, hoy la tendencia que se ve hacia el futuro, según estos estudios de estrategia y prospectiva que se hicieron a nivel mundial, el trabajo social tendería a fragmentarse aún más, a desagregarse en el trabajo en distintos objetos de estudio y no como una profesión como un todo. De allí la relevancia de seguir discutiendo esto, de conversarlo y de poder actuar rápido si queremos manifestarnos. Ahora, respecto al cambio de nombre, es una cosa que se viene para distintas profesiones, nosotros ya lo vivimos
pasamos de llamarnos asistentes sociales a trabajadores sociales y lo que se plantea ahí es que deberíamos incorporar una dimensión tecnológica que nos llevaría hacia un nombre más acorde con lo que son los desafíos profesionales futuros. Eso puedo contarles así rápidamente. Súper. Hay Pero, una nueva pregunta que llega desde la Universidad de Concepción. Preguntan, eh, la leo al tiro, dice, sería interesante conocer datos base sobre cómo se calculó la proyección del fin de carrera universitaria al 2040. Asimismo, las variables que integró, las matrículas o también la demanda del mercado de trabajo. Juan, es lo que presentaste tú. como les comentaba, la proyección al 2040 tiene que ver con toda la base de matrícula, solo la historia de matrícula desde el 2007 hasta el 2024. Eso es lo que está ahora, es lo que ya ocurrió, ¿ya? Y desde el 2025 en adelante es una proyección hasta el 2039, por lo tanto, en la línea de muerte sería el 2040, es una proyección. ¿Y cómo se saca eso? Eso se saca con una ecuación que se llama ecuación lineal de primer grado o una regresión lineal simple, donde tomo las matrículas del 2021, 22, 23 y 24 y se proyectan con regresión lineal simple hasta el 2039. ¿Ya? ¿Y por qué llego hasta el 2039? Y digo que el 2040 muere el trabajo social. Porque en el 2039 habrían 84 matriculados de trabajo social universitario. Y en el 2040, menos de cero. O sea, ese es el día, ese es el año proyectado para la muerte. Pero en términos matemáticos es eso. Es una regresión lineal simple con base al año 2021, 2022 y 2023 y 2024. Claro, en la medida que el escenario sigue igual y no se hace nada, digamos. Efectivamente, porque miren, para que sean unos datos simples, en el 2021 habían 15.000 y fracción de estudiantes universitarios. En el 2022, 14.800. Ya ahí hay una disminución importante. En el 2023, 13.800. Nos pegamos un descenso de 1.000. En el 2024, 12.800. Otro salto de 1.000 hacia abajo. Nunca, pero nunca había ocurrido un descenso tan significativo desde el 2007 a la fecha. Súper. Llegó una nueva pregunta, pero también animo a quienes se han quedado hasta acá ahora en el campus de la Universidad Bio Bio en Concepción. Si quieren hacer preguntas, yo les paso el micrófono. Voy a leer una pregunta que nos hace llegar Andrés vía chat. Dice, a ver si lo entiendo bien. En su exposición, Juan indica que la aplicación de la ley 20.054 adolecería de inconstitucionalidad. Más allá de la presentación en la Contraloría General de la República y este envío a, entre comillas, la punta del cerro, que relata, se accionó, dice, sede constitucional, a través de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Aquí, bueno, voy a hacer un comentario al margen, ¿eh? Porque en general aparecen este tipo de preguntas. Bueno, y se hizo esto otro. Y la pregunta es, bueno, cuando se pregunta eso, ¿a qué actor se tiene en la mente, digamos? ¿Quién es él o la que debiera hacer tal o cual cosa? Lo pregunto porque pareciera ser que a veces cuando se plantean esas preguntas se tiene en la mente que alguien debiera haber hecho algo, pero como no hay claridad respecto de quién o qué actor, qué institución es la que debiera haber hecho tal o cual cosa, finalmente no ocurre nada, ¿no? O muy pocas cosas. Hay cosas pasando, sobre todo desde el colegio profesional, como he dicho anteriormente, que no las he mencionado aquí, pero hay cosas pasando. Juan, no sé si quieres agregar algo sobre eso. Es que efectivamente, eso es parte como de las salidas posibles. En realidad, para esta maraña también que nos decía Raúl, y esta posibilidad de muerte cierta que también nos dice Sandra y esta transformación de nuestra profesión, podemos tener salidas. Hay salidas, existen salidas. Unas son desde el ámbito jurídico, ¿ya? Y otras son de otro estilo. Una de las salidas del ámbito jurídico tiene que ver con generar un juicio de inaplicabilidad. ¿Qué significa eso en grandes rasgos?
significa que, por ejemplo, ya sea una universidad o el Colegio de Trabajadores Sociales puede decir ante el Tribunal Constitucional diciendo, por ejemplo, la institución X, Instituto Profesional X, para no individualizarlo, está ejerciendo, perdón, está ofreciendo la carrera de trabajo social y está al margen de la ley 20.054. Por favor, impídaselo, en resumidas cuentas. ¿Qué tiene que hacer? El Tribunal Constitucional recibe esa solicitud, la analiza, y si es que el, el colectivo de trabajo social gana ese requerimiento, le dice a este instituto profesional que se abstenga de ofrecer esta carrera. Eso tiene que pasar una vez. A la siguiente vez tiene que pasar una segunda vez. Tiene que haber otro instituto que se atreva a ofrecer la carrera. Y nuevamente tiene que haber un juicio de inaplicabilidad y decirle, por favor, Tribunal Constitucional, vea que este instituto está ofreciendo la carrera, por favor, impídaselo. Y si a la segunda vez el Tribunal Constitucional dice que no lo puede hacer, ahí el Tribunal Constitucional tiene la obligación jurídica de pronunciarse para todo el sistema y derogar el artículo número 2. Lo que pasa es que esa vía es muy lata, es muy extensa y tiene muchos riesgos jurídicos, ¿ya? Pero no es la única vía. ¿Y por qué les digo que no es la única vía? Yo les dije el nombre de sociología con una intención muy clara. Sociología no está listada dentro de las carreras exclusivamente universitarias en Chile. Y así todo lo es. Y eso es porque existe una cultura profesional disciplinar de la sociología que no ha permitido que se genere una oferta, aunque tiempos atrás, anterior al 2014, habían institutos profesionales que otorgaban la carrera de sociología. Por lo tanto, las salidas no son solo jurídicas. Por ejemplo, hay una salida muy buena que tiene el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros, a través de una certificación, conversa con las universidades y le dice, yo certifico que tu carrera cumple los estándares de la ingeniería, ¿ya? Y le ponen un sello. Y ellos no tienen ninguna facultad para hacer eso, pero lo hacen. Entonces nosotros decimos, ¿cómo no es posible que el Colegio de Trabajadores Sociales genere como una especie de sello, como esta institución cumple con los estándares disciplinares, profesionales, éticos y legales de la profesión y tiene un sello? Entonces, esa puede ser una salida como, entre comillas, marketera, como para ir disminuyendo esta fuerza que están obteniendo los IP. Gracias, Juan. Voy a mencionar dos preguntas más y vamos a ir cerrando, ¿ya? La primera pregunta nos la hacen llegar desde, les digo el tiro, sí, desde acá de Concepción, la colega Soledad Reyes, la Universidad del Biobío, y pregunta, a propósito de la identidad profesional, ¿cómo abordar este tema en la formación académica? Ya que en una clase con primer año se les preguntó a los estudiantes cómo nos ven otras profesiones y las respuestas fueron como los robaguaguas, una carrera de menor valor, una carrera blanda, etcétera. ¿Cómo este asunto podría ser abordado en la formación profesional, en las implicancias que tiene en términos identitarios? Quizás ahí Raúl puede respondernos esa pregunta. Gracias, Felipe. Bueno, una pregunta tremenda, una pregunta integral, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habría que también establecer un diálogo entre diferentes actores y actrices que son parte del trabajo social. Esto tiene que ver maestros, aprendices, gremios, todos, para saber si definimos un núcleo común en términos formativos para el trabajo social, considerando esta alta dispersión que se refleja en las estadísticas que muestra Juan, ¿no? Entonces, pero ya la pregunta por construir un núcleo común también podría ser conflictiva, porque también es válida la heterogeneidad en términos de lo que significa la comprensión respecto de un trabajo social, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si usted me pide mi opinión en cuanto a aquello, respetando la heterogeneidad, la autonomía que podría existir,
por parte de cómo comprender el trabajo social, ¿cierto? Considerando todo el horizonte que es posible hoy en día, yo creo que sería necesario tener un núcleo común que pudiera resguardar aquellos elementos, desde mi punto de vista, éticos profesionales, justamente para poder en el fondo afirmar cuestiones decisionales que en el futuro esa formación va a direccionar a los futuros egresados, por cuanto me he topado, me disculpan que aluda a la investigación porque también podría ser muy discrecional lo que estoy diciendo y eso lo asumo, pero me he topado, por ejemplo, con relatos que plantean en el contexto de las propias autocategorizaciones, ¿no? Es decir, la identidad de nosotros mismos, bastante opiniones negativas en torno, por ejemplo, a la confección de informes sociales, ¿no? Que plantean que a veces estos informes sociales están mal redactados, no se tiene una abstracción real respecto del problema. Y bueno, yo en ese escenario me pregunto y digo, claro, a lo mejor eso es reflejo, ese efecto es producto de esta multiplicidad de formaciones en trabajo social. Y bueno, la experiencia de ese colega, capaz que fue con algún colega de algún instituto, de alguna universidad, de licenciatura tardía, no lo sé, no quiero ahí tener juicios de valor, pero claramente hay una cuestión que a nivel formativo está generando estas complejidades, por ejemplo, cuando tenemos que resolver cuestiones que son fundamentales para la vida de otros. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es necesaria esta discusión de la ley porque también va a poder organizar estas cuestiones que son de carácter práctico y que son fundamentales y que llevan a estas heterocategorizaciones, es decir, por parte de otros profesionales. Pienso, por ejemplo, en capaz que en psicología, capaz que en arquitectura, capaz que en todos los escenarios donde nos desenvolvemos respecto a lo que en nuestra práctica profesional desarrollamos. Y están estas marcas, como señala Felipe, ¿no? De carrera blanda, de carrera que tiene que ver con estas decisiones para quitar bebés, etcétera. Entonces, a mi juicio, yo creo que la discusión de la ley va en paralelo también a una discusión que a mi juicio tiene que resolver algunas cuestiones de corte formativo y cuestiones que tienen que ver con lo ético. Sin duda lo ético político, pero acá me estoy refiriendo a esta ética profesional que en el fondo implica este trabajo social disciplinar que es la bandera sobre la cual yo al menos me siento interpretado, ¿no? Esta versión de la ley que yo les mostré a ustedes, que refleja un trabajo social disciplinar, que tiene una historia que en definitiva se preocupa por cuestiones que son fundantes en materia de transformación social, más no una mera prestación de servicio. Entonces, yo creo que por ahí podría ir direccionando su respuesta y para concluir, sencillamente, y me excuso la reiteración, que la ley del trabajo social tiene que ir de la mano con las decisiones de cortes formativos que nosotros vamos a asumir pensando en los próximos 50 años, considerando esta situación que también va constituyendo la inteligencia artificial, o lo que señala Sandra, ¿no? Con este advenimiento de distintos gestores en diferentes ámbitos. Ahí, Eso, Juan, Felipe, y la a persona que propósito de eso, preguntó. a propósito de eso te pregunto, porque han llegado dos preguntas relacionadas con la tecnología y con la inteligencia artificial. Ujú, Desde la UTEM mencionan en qué ámbitos debiera incorporarse la tecnología en el ejercicio profesional. Y ujú. desde acá, desde la Universidad del Biobío, me llegó una pregunta que tiene que ver con dónde incorporar inteligencia artificial y si es legítimo incorporar Sí. inteligencia artificial. Ujú. Bueno, en ese contexto yo pienso que no hay que observar a la inteligencia artificial también como un obstáculo, como una barrera inhabilitante, ¿no? Solo que la inteligencia artificial nos pilla a nosotros como profesión con este dilema profundísimo, prácticamente cultural. Y en ese escenario, claro, se corren estos riesgos de quedar eliminado o definitivamente mucho más fragmentado. Pero, por ejemplo, para responder de manera concreta la pregunta, yo me imagino que todas las temáticas que tienen que ver con protección social, con seguridad social, yo me imagino el advenimiento de una inteligencia artificial con mucha agencia en lo que respecta, por ejemplo, esas estandarizaciones, esas calificaciones en rigor para poder participar de distintos programas de protección. Pienso, por ejemplo, en el programa Familias, ¿m? Que tan relevante resulta ser para los estados neoliberales, considerando la transferencia monetaria que hay detrás, ¿no? Y cómo estas familias, al participar en este programa, bueno, se catastran básicamente me imagino, por programas, y acá la inteligencia artificial, a mi juicio, va a tener una agencia muy relevante. El detalle está, y acá está lo interesante, queridos colegas y queridos estudiantes, en saber cómo el algoritmo efectivamente puede estar también excluyendo. ¿M?
porque esta inteligencia artificial se conforma por algoritmos, ¿no? Entonces, también hay sesgos de corte algorítmico y ahí está el papel de nuestras profesiones para poder levantarlo, para poder visibilizarlo, para poder perfeccionar ese algoritmo para que tenga componentes que ya tengan un corte mucho más cualitativo, subjetivo, porque no puede ser tampoco todo tan objetivo, tan estadístico. Y allí está nuestra participación en conjunto con otras profesiones de las ciencias sociales. Juan mencionaba la sociología, la psicología, Sandra lo mismo. Por tanto, yo creo que allí está nuestra participación a modo de poder visibilizar la importancia que de pronto ciertos sesgos pueden existir en la inteligencia artificial. Por ejemplo, pienso en estos sesgos de género, en estos sesgos que tienen que ver con lo étnico y así. Eso, Juan, perdón, eso, Felipe, es lo que se me ocurre responder rápidamente. Gracias. Felipe, ¿me permites un minuto? Miren, no sé si me escuchan. Yo quisiera aportar un poco a la respuesta de dos perspectivas. Cuando Juan plantea la idea de que trabaja, estoy mirando el chat y hay una persona que dice, yo me niego a ser denominado asistente social porque yo quiero ser trabajador social. Y yo le quiero decir a esa persona que le encuentro toda la razón y que comparto lo que está planteando y entiendo que cuando Juan dice que son lo mismo se refiere a un ámbito exclusivamente jurídico. Porque no podemos olvidar que hay una dimensión disciplinar que sí hace la distinción. No es lo mismo una persona licenciada en trabajo social que hace estudios de continuidad, que escribe, que investiga, a una persona que se mantiene en el terreno de lo práctico operativo. Entonces, le quiero decir a esa persona que yo por lo menos comparto eso y no creo que si bien Juan lo dice en términos legales, jurídicos, sí son lo mismo, en términos concretos se sobrepasan una cosa sobre la otra y habría que hacer una discusión más profunda ahí que no está resuelta, hasta donde yo entiendo, desde la perspectiva de las investigaciones, no está resuelta cuál es la distinción exacta que hay, salvo la producción de conocimiento, que claramente es una distinción entre ambas profesiones. Y respecto de la inteligencia artificial y de la pregunta que hacen las colegas de la UTEM, ¿dónde incorporarlo en el plan de estudios? Yo no creo, según lo que nosotros hemos estado investigando, conversando, no creo que tenga que ser una actividad curricular que nosotros pongamos en los planes de estudio y que desde ahí entonces resolvamos esto, sino que comparto con Raúl, creo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Yo no lo alcancé a mostrar en mi presentación, pero hay habilidades claves. Una de esas es la habilidad de prosumir. Nosotros, si queremos mantenernos como vigentes en el punto de vista tecnológico, deberíamos desarrollar en nuestro estudiantado la capacidad de prosumir, que es una de las que la Comisión de Futuro y Perspectiva de los Trabajos Mundiales estaba pidiendo. La capacidad de prosumir, dicho en dos palabras, es la capacidad de generar contenidos en la web y no solo de consumir, sino que de generar contenido. Esa es una habilidad, y la otra habilidad súper importante es la capacidad de poder determinar quién hoy está definiendo qué es lo verdadero. Hoy es la tecnología, como dice Raúl, son los algoritmos los que están definiendo cuál es la verdad. Nosotros tenemos mucha experiencia latinoamericana, aquí cerquita en Brasil, donde son los dispositivos, incluso en Chile en la pandemia, ¿no? Son los dispositivos de inteligencia artificial los que determinan la verdad. O sea, son ellos los que determinan quién merece el subsidio, quién merece, que son las actividades rutinarias de las que yo hablaba. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos, más que incorporar cursos, centrarnos en el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, el juicio evaluativo dinámico, la flexibilidad cognitiva, son elementos que tienen que estar presentes porque la realidad es muy amplia, muy dinámica, sobre todo si miramos en la web. Nosotros con mi colega Clemón Colán escribimos un texto en pandemia, producto de un proyecto que se llama Esbozos de la Sociedad Postprofesional, donde Raúl también escribió. Y ahí nosotros mostramos algunos elementos de cómo todas las profesiones vamos avanzando hasta esta idea de una sociedad postprofesional donde hay prerrogativas profesionales que van a cambiar. Entonces, hoy día la gente está cada vez más autoformada y por lo tanto lo que necesitamos es desarrollar otro tipo de habilidades profesionales más que incluir ramos de tecnología en los planes de estudio. Tiene que ver, creo yo, para mi gusto, si queremos lograr que no vivamos este fin de nuestra profesión, como dice Juan, tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades profesionales. Y por eso la formación es importante. Eso quería aportar, colegas. Muchas gracias, Sandra. Una última
pregunta tiene que ver con qué se está haciendo, que lo lanzan, creo, desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, una estudiante. ¿Qué está ocurriendo respecto de esta materia? Y la verdad es que, siendo honesto, menos de lo que debiera estar pasando, por lo menos en el campo académico. Pero, no quiero ser pesimista, en el campo profesional hay cosas pasando interesantes. En el campo profesional también hay colegas que estamos en el campo académico, pero que estamos colaborando en el mundo profesional. Solo quisiera mencionar que hay una comisión nacional en el colegio que está abordando la construcción, el pensamiento, la ideación de una ley de trabajo social que no solo consiga la exclusividad universitaria, sino que plantee mínimos básicos en la formación y en general en varias otras áreas, y derechos y deberes también de la profesión. Pero por otro lado, simultáneamente, con el colegio, con esta misma comisión, se ha hecho un proceso de requerimiento de fiscalización a la Superintendencia de Educación Superior, porque la ley, no sé si lo mencionó Juan, pero la ley indicaba que solamente aquellos institutos que dictaban la carrera al momento de entrada en vigencia de la ley podían seguir haciéndolo. Y resulta ser que hoy día hay institutos que no estaban dictando la carrera en ese momento y que la están dictando hoy. Entonces se hizo un requerimiento a la Superintendencia de Educación Superior que le hizo a su vez un ordenamiento a estos institutos para que respondieran cómo iban a regularizar la situación. Estamos en esa etapa. Pero me gustaría dar más noticias, mejores noticias, pero por ahora es lo que podemos informar. Y en realidad lo que yo creo que es necesario hacer en términos de mediano y largo plazo son conversaciones entre campos, como he planteado en otros casos. Creo que la academia tiene que ponerse a conversar con el mundo gremial y profesional. Esta fue una instancia orientada desde y para la academia y el mundo estudiantil, pero hay que conversar también con el gremio. Y ya habrán próximas instancias para hacer eso. Quisiera ir finalizando. No sé si Raúl, Sandra, Juan tienen alguna última palabra para ir cerrando, cortito. O vamos A cerrando. mí me gustaría decir unas palabras Sí. que con respecto a esa aprehensión que dijo en el chat y que efectivamente la ratifica Sandra. Yo también, como les decía, mi título también es asistente social, pero yo me denomino trabajador social, porque creo que efectivamente genera la capacidad de nombrarse también tiene un efecto performativo. No solo el efecto performativo que tiene la ley, la ley que nos homologa, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, porque una cosa es lo que uno quiere y lo que efectivamente es, ¿ya? Y en este minuto son lo mismo y pueden permanecer igual por mucho tiempo. Y efectivamente yo creo que el trabajo social es una disciplina y profesión a la vez. Es tanto teórica como práctica. Por lo tanto, esta capacidad de la disciplina y la de profesión no puede perderse. Por eso nosotros hemos insistido en esta lógica de que el trabajo social sea exclusivamente universitario, porque creemos que es una profesión, pero también es una disciplina a la vez. Y esto yo creo que quiero leerles una cita de Mary Richmond, que ella ya lo concebía así desde aquella época. Dice en What is Social Casework? Dice, aún en nuestros días tenemos la tendencia a considerar como un don natural la habilidad del asistente social de lograr realizar una mejor adaptación del individuo al ambiente que lo rodea. Algunos lo ven solamente como un tipo de servicio que hace un buen vecino atento, pero no podemos tomar esta hipótesis al pie de la letra. El trabajador social posee aptitudes innatas y las que les confiere la práctica a la vez. Iremos por mal camino entonces si negamos a reconocer la importancia del servicio social, que desarrolla los dones naturales mediante una formación y una experiencia especializada. ¿Qué quería decir Mary Richmond con esto? Que no basta la sola vocación, necesitamos una formación de trabajo social buena. Eso. Muchas gracias, colegas, por el tiempo. A quienes expusieron, les voy a pedir que nuevamente le demos un último aplauso. Y
Para ir cerrando, también agradezco a quienes se han quedado conectadas y conectados hasta ahora. No fue una conexión fácil, esto es primera vez que lo hacemos, pero creo que ha sido interesante poder articularnos desde distintas ciudades, en distintos territorios a lo largo de Chile. Este es un tema urgente que tenemos que abordar y esta es fue una primera instancia para conversar. Así que muchas gracias. Un abrazo y que tengan bonito resto de día. Chao. Gracias, Felipe. Gracias a todos, todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la instancia. Gracias.